Buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara, a través del Hospital Civil de Guadalajara, agradecen su presencia este martes 28 de enero a la rueda de prensa para informar sobre los módulos de ginecología y obstetricia y de neurociencias que se llevarán a cabo en el marco del 22 Congreso Internacional Avances en Medicina 2020. Esta mañana nos acompañan el doctor Sergio Fajardo Dueñas, coordinador del módulo de ginecología y obstetricia. Nos acompaña también el doctor Alberto Ballesteros Manso, coordinador del módulo de ginecología y obstetricia, así como el doctor Héctor Velázquez Santana, coordinador del módulo de neurociencias, y el doctor Francisco Javier Guerrero Jasso, coordinador del módulo de neurociencias. También saludamos a quienes nos siguen por el canal de prensa de UDG y por YouTube y redes sociales. Vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Sergio Fajardo Dueñas. Sí, buenos días. Primeramente agradecerles su apoyo como siempre a nuestro evento académico que, como ustedes saben, cada año se realiza por parte de los hospitales civiles de Guadalajara. En el módulo de ginecobstetricia, quienes los coordinamos junto con el doctor Ballesteros, pues siempre se trata de presentarles temas de avances y sobre todo temática que tenga que ver con la problemática que se vive el día a día en nuestra práctica. Y siempre pues tratamos de hacerlo mejor y invitar a profesores de reconocida experiencia tanto a nivel nacional como internacional. Respecto a nuestro módulo, les comento que tenemos tres ejes importantes o tres módulos en donde en uno de ellos abordamos la problemática que viene después de la resolución del embarazo, es decir, en el puerperio, y que muchas de las veces se les está llamando ya como el cuarto trimestre del desarrollo del proceso del embarazo. ¿Y qué tiene que importancia este? Bueno, pues es que aquí es donde se pueden prevenir problemas importantísimos como relacionados a la mortalidad materna, que esto es un tema muy impactante en nuestra actualidad y que nos aqueja el día a día, como la hemorragia obstétrica, las complicaciones que se presentan de enfermedades importantes como la diabetes, etcétera. Y hay temas relevantes en donde se maneja mucho lo de la prevención del siguiente embarazo en esas pacientes de riesgo, y bueno, ahí también son profesores de reconocida calidad. Otro de los temas que a diario enfrentamos es el nacimiento de un bebé antes del tiempo o prematuro, en donde esto es nuestra principal causa de atención del recién nacido en nuestro hospital, en nuestra unidad hospitalaria, hablo del Juan y Menchaca, en donde vemos ya por arriba del 10% esta incidencia de nacimientos prematuros, y esto implica muchos aspectos. Obviamente el desarrollo del recién nacido que nace antes del tiempo pues no es el óptimo, implica condiciones de salud para ese bebé, problemática que va a desarrollar, que puede desarrollar por su inmadurez, y otros aspectos que impactan pues la cuestión económica en la atención de estos bebés. Esto cuesta mucho y en eso se va a abordar temática de predicción y de prevención para tratar de evitar el nacimiento de estos bebés. Si evitamos un nacimiento o por lo menos le ofrecemos mejores condiciones de vida, pues se puede lograr mucho con esos bebés. En donde tenemos otro tema importante, y aquí sí es de avance, es decirles que en el proyecto de esta unidad de alta especialidad materno-infantil, uno de ellos es el de la cirugía fetal. Y esto quiero comentarles que afortunadamente el día de ayer se ha realizado la primera cirugía fetal en nuestra unidad hospitalaria y en un hospital público aquí en el estado de Jalisco. Y les informo que fue una paciente embarazada que nosotros nos apoyamos para estos casos con el equipo, con el grupo de cirugía fetal México que se encuentra en Querétaro, en donde ellos tienen bastante experiencia en ellos y son los que más hacen cirugía fetal.
Afortunadamente ellos vienen a la ciudad para apoyarnos en este manejo, porque la paciente pues obvio no tenía recursos para hacer el procedimiento. Y se trata de que el bebé que se le ofreció esta intervención es un bebé que traía un tumor en el cuello y que por dificultades técnicas impide que al nacer se la pueda intubar y ofrecer asistencia ventilatoria. La gran mayoría muere. Debo decirles que este tipo de tumor es muy raro. Se presenta uno de cada 10,000 embarazos y por lo tanto, bueno, se trata de ofrecerle las mejores condiciones de vida. El procedimiento se hizo en donde el objetivo era colocarle una sonda inútero para que al nacer se le pudiera ofrecer una buena ventilación. Esto es más difícil y a veces imposible hacerlo después del nacimiento. Se logra colocar el catéter endotraqueal y el bebé nace en buenas condiciones. Claro, aquí va a depender mucho posteriormente de las condiciones del tumor y del estado del bebé. El bebé nació en buenas condiciones y un bebé de término, una niña, y nació en buenas condiciones, en donde también se le ofreció buena asistencia ventilatoria. Y bueno, quiero decirles que esto es parte del objetivo de nuestros programas, y en este último módulo que nosotros abordamos, pues son aspectos importantes en relación a los avances que hay en la medicina materno-fetal. Recuerdo que en nuestra unidad tenemos la unidad de medicina materno-fetal y ya recientemente estrenada, pues es un privilegio contar con ello. Esto es lo que nosotros tenemos en relación a obstetricia, y en esta ocasión hemos invitado a un profesor de Colombia que tiene mucha experiencia en cirugía fetal. Es un líder allá en Sudamérica para esto, y queremos establecer ya, formalizar ya esos convenios interinstitucionales para poder nosotros empezar ya y continuar con este proyecto de ofrecer la cirugía fetal en nuestro hospital y en nuestro estado. Le dejaría la palabra al doctor Ballesteros para que complemente algún aspecto importante en relación a la gine. Gracias, doctor Sergio Fajardo Dueñas. Ahora escucharemos al doctor Alberto Ballesteros Manso. Buenos días, gracias por la invitación. Bien, aprovechando el 22 Congreso Internacional de Avances en Medicina, en la parte del módulo de salud ginecológica, o sea, en las pacientes no embarazadas, tenemos la oportunidad y hemos hecho 2 módulos con temas relacionados al fortalecimiento de las prácticas asistenciales, como lo dice el lema, por la seguridad de las pacientes y las repercusiones que han tenido las prácticas médicas sobre las pacientes. Un módulo está enfocado a la salud de la mujer antes y después del embarazo. ¿A qué me refiero con antes? Hay un tema que hemos proyectado para ver las secuelas de las mujeres y se llama riesgos en la fertilidad en parejas de edad avanzada. Hoy en día, por las circunstancias modernas, todas las mujeres posponen su maternidad, bueno, no todas, una gran cantidad de mujeres posponen su maternidad y se han visto secuelas en los embarazos y en los bebés de estos embarazos que se denominan de alto riesgo. Entonces vamos a abordar el tema de cuáles son esos riesgos, cómo identificarlos y cómo minimizarlos para evitar niños con alguna enfermedad o mamás con alguna enfermedad. Después también del boom que se ha dado de la llamada epidemia de las cesáreas, también las mujeres tienen secuelas después de tantas cesáreas, y una de ellas es algo llamado istmocele. El istmocele es un defecto en la cicatrización de la pared del útero que forma como una caverna y después da problemas de infertilidad o problemas de sangrados. Entonces es una secuela que estamos abordando el problema, identificando su prevalencia y viendo métodos de corrección de estos defectos de cicatrización, porque sin duda pues se van a seguir dando en esta vorágine epidemiológica de cesáreas que se dan en el medio privado y público. Otro de los problemas que tenemos es, como lo mencionó el doctor, es el parto pretérmino. Una de las razones de parto pretérmino es la incompetencia ítmico-cervical, cuando el cérvix o el cuello de la matriz es débil y no permite que llegue a término una gestación.
Entonces uno de los temas que vamos a abordar es la corrección de esta incompetencia ísmico-cervical por medio de cirugía laparoscópica, que es una cirugía de mínima invasión, más rápida recuperación y que puede dejar permanentemente una cintilla para corregir el problema de la incompetencia ísmico-cervical. Así se abordarán otros temas también en otra etapa, que es la tercera etapa de postreproductiva de la mujer, que es en el climaterio, las pacientes que sufren con prolapso de genitales por la edad, por la falta de estrógenos, por los embarazos, y ahí se dan una pequeña porción, tiene incontinencia urinaria. En el tratamiento de la incontinencia urinaria, en los últimos años se ha usado muchos materiales sintéticos para corregir el problema de la incontinencia, como son cintas. Esas cintas han provocado también problemas, y esos problemas, tanto que se han retirado del mercado muchas marcas. Entonces, otro de los temas es el abordaje de las pacientes que han sido tratadas con malla, cómo los vamos a corregir y con qué métodos vamos ahora a solucionar las nuevas pacientes que están llegando con incontinencia urinaria. Por último, otro de los temas importantes sigue habiendo es la osteoporosis. La osteoporosis es otro tema que se va a abordar como parte del climaterio, los tratamientos, la longevidad que tienen que tener, el tratamiento, y porque existen medicamentos que ya no se toman diario, que ya son anuales para la corrección de la osteoporosis. Entonces, ¿qué tan seguros son? Vamos a ver con nuestros especialistas un diálogo y una discusión de casos. Gracias por sus palabras, doctor Alberto Ballesteros Manso. Ahora escucharemos la intervención del doctor Héctor Velázquez Santana. Muchas gracias. En esta ocasión el Congreso de Avances Internacionales en Medicina, en relación al logo del Congreso, que es las buenas prácticas asistenciales por la seguridad del paciente, en el módulo de neurociencias, desde luego la seguridad del paciente es muy importante, hablando del cerebro, y eso va en función con todo lo que es la mística del servicio, que es mínima invasión. En esta ocasión vamos a poder contar nosotros con 3 reconocidos profesores internacionales. Uno de ellos, el doctor George Gallo, que viene de Estados Unidos, la doctora Giovanna Paternoster de Francia, y de Austria, un doctor Klaus Resch, desde luego, en relación a sonografía y láser en neurocirugía. Entonces, el programa en esta ocasión consta de un curso taller, desde luego, del que va a hablar el doctor Francisco Guerrero Jasso, sobre pediatría, sobre defectos, malformaciones craneofaciales, y el jueves todo el día fuerte de neurocirugía pediátrica, donde intervienen 2 de los profesores internacionales. Ya les va a comentar más acerca de esto el día jueves. El día viernes, la parte fuerte a nivel cerebral, vamos a abordar las lesiones tumorales cerebrales, dentro de las causas más frecuentes en las edades ya desde la 20, 30, 40, 50, 60 años, sobre todo ya con el avance de la pirámide poblacional. Y vamos a abordar los aspectos más importantes en estudios de imagen de tomografía, los estudios de resonancia para determinar áreas elocuentes, las áreas del lenguaje a través de estudios de resonancia, áreas del movimiento a través de estudios de resonancia, que es información importante que nos sirve durante los procedimientos quirúrgicos. La genética y los marcadores tumorales en relación a esto, y consideramos ya aspectos de tipo ergonómico en sala de operaciones, ¿sí? Que no se toman en cuenta. La ergonomía ya está presente, y más en los procedimientos neuroquirúrgicos, que son cirugías prolongadas. Entonces se empiezan a tocar ya aspectos y conferencias acerca de esto. Tenemos la asistencia de uno de los investigadores del Centro Cubano de Neurociencias, que va a hablar de aspectos relacionados con resonancia funcional precisamente, y con un proyecto de planeación neuroquirúrgica que se ha estado trabajando en conjunto con el hospital desde hace 4 o 5 años. Esta es la planeación preoperatoria para los pacientes en sala de operaciones, identificar las lesiones con todas estas zonas elocuentes, con todos estos tractos. Hablaremos de la actualidad en el tratamiento de estos gliomas, estos tumores cerebrales. Algunos de los más frecuentes son los gliomas cerebrales, y vamos a hablar de aspectos incluso que tienen que ver con la cirugía en el paciente despierto.
Sí, es un procedimiento que no es nuevo para el hospital ni para el servicio. Se tienen ya experiencia de 10 años. De hecho, hay un trabajo que se va a presentar ya precisamente dentro del Congreso, la experiencia de 10 años de manejo en pacientes operados despiertos. Vamos a presentar parte de la experiencia y el uso de tecnologías como la sonografía en sala de operaciones, que nos hacen precisamente más seguros los procedimientos de estos pacientes, les da más la posibilidad de ser más extensos en la resección de las lesiones de los tumores cerebrales, pero también ser más seguros para el paciente, preservando las funciones. Se van a hablar aspectos de tipo cognitivo, de tipo atención, memoria, en el paciente que es intervenido y el paciente que es rehabilitado de este tipo de problemas, la sexualidad en pacientes con lesión cerebral, el funcionamiento familiar ante el daño cerebral por uno de los miembros que tiene algún tumor, y aspectos de reinserción incluso en relación a algunas asociaciones, incluso una compañía por ahí, Flex, que tiene dentro de sus políticas la inclusión como una política permanente. Va a hablar acerca de la experiencia y de los trabajadores que incluyen en sus procesos. Entonces es un programa muy relevante en cirugía de columna mínimamente invasiva. Yo creo que los aspectos de neurocirugía pediátrica que ahondará el doctor Guerrero. Gracias por su intervención, doctor Héctor Velázquez Santana. Ahora escucharemos con atención la exposición del doctor Francisco Javier Guerrero Jasso. Buenos días, gracias por la invitación. Y pues a mí me corresponde hablar sobre lo que es el módulo dentro de neurociencias, lo que es neurocirugía pediátrica. Y dentro de nuestro congreso anual vamos a tener también una taller precongreso, ¿sí?, en el cual, como ya mencionó el doctor Héctor Velázquez, van a participar profesores de alta calidad, como es el doctor George Gallo, que viene de Johns Hopkins de Estados Unidos, y la doctora Giovanna Paternoster, que viene del Hospital Narker del Niño Enfermo de París, ¿sí?, con una gran experiencia en cirugía craneofacial. Entonces, el precongreso que tenemos es sobre craneosinostosis. Esto es sobre el cierre de sutura prematura en los niños hasta antes de los 2 años de edad, ¿sí?, aunque en ocasiones los podemos ver en niños más adultos, pero el grueso de los pacientes que se deben de tratar es antes de este periodo de edad, por el alto crecimiento que tiene el encéfalo durante los primeros 2 años de vida, ¿sí? Entonces, dentro del precongreso de craneosinostosis vamos a tener primero pláticas y una cirugía en vivo, y tenemos también contemplado un taller con aproximadamente 6 mesas en las cuales se van a hacer sobre modelos estereolitográficos de modelos de pacientes, unos ya operados u otros que están por operarse, ¿sí? Quiero hacer mención que la experiencia del Hospital Civil de Craneosinostosis, el módulo de neurocirugía pediátrica tiene ya 4 años con las sesiones de craneosinostosis y de experiencia, y es algo que queremos mostrar dentro del congreso, dentro del marco del congreso, ¿sí? Y esto va a servir de apoyo para los talleres que se van a estar dando, ¿sí? Entonces, reitero la invitación para nuestro precongreso y congreso, ¿sí? Quienes se inscriban al congreso tienen ventajas en cuanto a participar dentro del taller, ¿sí? Y ya entrados dentro de las pláticas que vamos a dar dentro del congreso, que sería el día jueves 27, ¿sí? Hay varios temas. Dentro de ellos volvemos otra vez con lo que es craneosinostosis. Se van a dar
temas de cuándo se deben de operar los bebés, ¿sí? Cuál es el mejor momento de operar los bebés, teniendo en cuenta que en la neurocirugía pediátrica tenemos que valorar lo que es el desarrollo, no solamente la funcionalidad del momento del paciente, sino contemplar el neurodesarrollo. ¿Qué significa esto? El cirujano pediatra no solamente ve la funcionalidad del momento del paciente, sino tenemos que contemplar que ese paciente, ¿sí?, en cuanto más pequeño sea, más potencialidades tiene de adquirir lenguaje, destrezas, funciones cognitivas que pueden ser afectadas por un procedimiento neuroquirúrgico en etapas tempranas, y son situaciones que se deben de contemplar. En ese sentido es importante establecer en qué momento, ¿sí?, y qué es el procedimiento que se le debe de hacer a nuestros pacientes, ¿sí? De eso se ahondará más dentro del módulo dentro de la sección de craniosynostosis que se dará el día jueves, ¿sí? Tenemos otra sección que es lo que es mielomeningocele y cirugía prenatal o fetal, ¿sí? Como ya lo mencionaba el doctor Fajardo. Afortunadamente tenemos la fortuna, valga la redundancia, de contar con el apoyo del servicio de ginecología, ¿sí? Y ahorita estamos en proyecto de poder desarrollar lo que ya sería operar los disrafismos antes del nacimiento, o sea, en cirugía fetal, ¿sí? Y en ese módulo también vamos a tener el apoyo del doctor Zanini, que viene de Colombia, ya lo mencionó el doctor Fajardo, ¿sí? Y los aspectos de disrafismo dentro de las malformaciones congénitas del tubo neural. Y por supuesto también no faltaría lo que es tumores cerebrales, que corresponden a la principal causa de tumores sólidos en los bebés, ¿no? Entonces en este módulo de sección de tumores fetales se va a hablar desde los aspectos moleculares, genéticos, ¿sí?, y terapéuticos, y las cirugías que se deben de realizar. Gracias por su exposición, doctor Francisco Javier Guerrero Jasso. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen su nombre y su medio, por favor. Gracias, Isaura López, del Occidental. Doctor Fajardo, con esa cirugía fetal, ¿cuántos casos tienen en lista para que puedan ser tengan una probabilidad de también seguir realizando este tipo de cirugías? Igual, ¿cuántas cirugías de este tipo se han realizado en el país? Tomando en cuenta que aquí es el primero, ¿no?, que se realiza. ¿Cuándo se estaría firmando este convenio con Colombia? Sí, ¿verdad? Y ¿cuál es la probabilidad de que se siga extendiendo este tipo de intervenciones? Bueno, sí, realmente este problema no es prevalente, ¿no? Entonces ahí en la unidad de medicina materno-fetal estamos diagnosticando prematuramente a esos casos. Estos casos son muy raros, y comentando con el jefe del servicio allá de Medicina Fetal México, el doctor, me decía que realmente la experiencia que ellos tienen, porque ellos tienen más experiencia aquí en México, pues son 15 casos más o menos. O sea, aquí, en este caso en particular, era poderle ofrecer mejores condiciones al nacer a ese bebé. Entonces no es así como que muy frecuente por el tipo de tumor que tienen esos bebés. Hay muchas más patologías, muchas más prevalentes, en donde se ofrece otro tipo de cirugía. El doctor Rogelio Cruz me comentaba que esa técnica que se hizo aquí en Guadalajara realmente no es la que se hace habitualmente, porque se expone al bebé, se saca de su útero, y entonces es más riesgoso para un bebé tenerlo más tiempo expuesto.
está obviamente todavía conectado con la mamá. En este caso se hace adentro y sin necesidad de extraerlo, se coloca vía endoscópica esa cánula para que inmediatamente se opera y se le ofrece mejores condiciones. Afortunadamente hubo la posibilidad de pasarlo y dejar la sonda ahí, y por eso es que se le ofrece y se le ofreció muy buenas condiciones. Aquí va a depender mucho del pronóstico de ese tumor y estamos ahorita en la interconsulta con el oncólogo pediatra para que determine qué se va a hacer. ¿Ustedes identificado o era el único que tenían? No, pero el problema es que no se los podía ofrecer. Puedo decir, son 2, 3 casos, pero pues no es así como que muy frecuente, ¿no? Entonces, conforme se van haciendo los diagnósticos y se está proponiendo el mejor alternativa de manejo. ¿Se presentan no, se identifican? Sí, puedo decir que es un caso por cada 10,000 nacimientos. Entonces es muy raro este caso, ese es el problema. ¿Para cuándo tienen contemplado que se realice y cuántos especialistas participaron en esta cirugía? En esta no es muy intervencionista, es solamente los 2 cirujanos que nos apoyaron en este caso. No pensamos. Ahora que está el Congreso Internacional, se firman esos convenios ya con Colombia, y ya se establece esa relación para intercambio de los médicos y que se vayan a capacitar más allá. Inclusive ellos van a poder venir con nosotros. ¿Y en Colombia cuántas cirugías se han realizado de este tipo? No sé, de este tipo en particular no sé decirle cuántas. Son los que tienen la expertise en realizar este tipo de cirugía. Así es. Oiga, doctor, y también aprovechando, ¿en qué porcentaje de las madres o embarazadas que se presentan o atienden, en qué porcentaje tienen factores de riesgo y cuáles son? Ya se menciona que la preeclampsia, la eclampsia, pero ¿qué otro tipo de factores están identificando ustedes que está preocupando? Sí, es una muy buena pregunta. Debo decirles que el 80% de las pacientes que vemos embarazadas en nuestro servicio pues tienen un factor de riesgo. Cada vez esto es más importante porque se suman varios factores. Las 2 causas o las 3 causas de muerte materna por frecuencia, uno es la hemorragia obstétrica. Esa hemorragia es un aspecto importante porque el 80% de esas pacientes que se pueden morir por hemorragia se pueden prevenir. Y entonces hay factores de riesgo, particularmente como lo comentaba el doctor Ballesteros, la incidencia elevada de cesáreas no está regulada y no la hemos regulado por muchas razones. La otra es que no acuden oportunamente a su control prenatal, y si acuden, pues no acuden con la frecuencia óptima deseada, con el número de consultas óptimas. Entonces eso impacta mucho. El otro factor importante por las que se mueren las pacientes son por la preeclampsia, eclampsia. Esto también se puede predecir y también se puede prevenir. Y entonces en este momento estamos en posibilidades desde el primer trimestre poder saber qué pacientes son de mayor riesgo. El problema, insisto, es que se pierde la oportunidad porque lamentablemente a nosotros nos llegan las pacientes ya con el problema y poco podemos hacer en cuestión de prevención o predicción. Y la otra ya son las complicaciones indirectas, como la diabetes, como las cardiopatías, que inciden mucho en esa mortalidad. Y puedo decirles que en nuestro hospital, ahorita esas causas indirectas son las más frecuentes, y ya no tanto las directas, como puede ser la hemorragia y como puede ser los trastornos hipertensivos severos en el embarazo. El año pasado el gobierno del Estado, de Secretaría de Salud en particular y el OP de Servicio de Salud dieron a conocer lo que es la política pública para prevenir la muerte.
¿Cómo la ven ustedes? ¿Está avanzando o qué hace falta reforzar? Pues yo creo que mucho. La verdad que esas estrategias que reducen la mortalidad materna, que pueden reducir la mortalidad, es que están bien establecidas, pero no estamos bien articulados. O sea, hace falta una mejor comunicación entre nosotros, y hemos propuesto varias alternativas, y una de ellas, y lo quiero comentar, es que debemos de reorganizarnos en el sistema de salud para saber qué hospitales son resolutivos, y hablo de la muerte materna, de la prevención en eso, y entonces dependerá de la región del estado donde venga la paciente, es que se encargue de determinado hospital. Solamente hay 3 hospitales resolutivos para la emergencia obstétrica, y pues entre ellos tenemos que distribuirnos esa gran problemática. Sí lo podemos hacer. El Juan y Menchaca, el Fray Antonio Alcalde y el Soquipan, como considerados resolutivos del sector salud, por supuesto. Y lo que pasa es que están mal referenciados y llegan después es decir, ya cuando está el problema directo. Se está haciendo también en ese proyecto, pero todavía no se ha concretado, no se ha... Siguiente pregunta. Sí, buenos días, doctor. Iván Mendo de Televisa. Dijo, doctor Fajardo, que había cerca de un 10% de problemas por embarazos prematuros. Este es muchísimo más que la media nacional anda por abajo del 10%, ideal entre 7 y 8%. Eso es algo ideal. El grave problema es que no, estamos rebasados en este problema. ¿Y a qué se debe, doctor, que tengamos esa problemática tan acentuada en nuestro estado? Creo que un aspecto importantísimo es en la identificación del factor de riesgo que condiciona a esos embarazos. Y de ellos están bien establecidos, que son el hecho de ya haber tenido un embarazo prematuro, pues es una paciente que tiene 10 veces más que va a tener otro bebé prematuro. Y si a esa embarazada va oportunamente, le podemos ofrecer estudios predictivos que nos van a decir en qué posibilidad pueda volver a presentar esto. Y una de las causas que dijo el doctor Ballesteros es que la insuficiencia de la matriz para soportar el volumen del embarazo es una de esas, la incompetencia cervical como tal. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? En esos pacientes que identificamos los factores de riesgo, implementar esas medidas estratégicas que están reconocidas y que con solo 2 que se pueden hacer, que no se hacen, se logra mucho en mejorar esas posibilidades. Si nosotros hacemos 2 estudios, uno, un ultrasonido en donde medimos la longitud del cuello de la matriz, esa es una medida que no es invasiva, que no es nada, y que se puede prevenir el nacimiento en un 60% de esos bebés. Junto con eso, con una pruebita que es una tela reactiva en donde se identifica una sustancia que es la fibronectina fetal, pues entonces incrementamos esas posibilidades. Y hay otra cuestión importantísima. No les ofrecemos el otro recurso, que es los medicamentos que inducen la madurez pulmonar fetal oportunamente. Esos bebés que no se les ofreció eso tienen muchas más posibilidades de fallecer posteriormente por dificultad respiratoria. Pero si nosotros les ofrecemos un curso de esos medicamentos una sola vez en el tiempo adecuado, podemos disminuir esa gran complicación por las que se mueren sus bebés al nacer en un 60 o 70%. Y eso es lo más lamentable, que si tenemos los recursos y no los implementamos en tiempo y forma, híjoles, pues perdemos mucho, y entonces viene ese gran problema. Esos bebés que nacen nos detienen mucho los movimientos en los hospitales, porque un bebé prematuro pues va a durar por lo menos 8 días en una
en una incubadora. No se diga así que cada vez más que nacen más prematuros están viviendo más porque se les ofrece más tecnología y entonces nos van a ocupar esas incubadoras 15 días, 22 días o más de un mes. Y ahí nos detienen las posibilidades de seguir atendiendo a esos bebés que nos están llegando prematuros y ahí está nuestro gran problema. Y ese es nuestro gran problema. Y bueno, a la gente de neuro, quisiera preguntarle, a menudo, pues bueno, se verán los tumores, esos tipos de cirugías muy complicadas, pero ¿qué tan comunes son las lesiones cerebrales por niños que juegan, porque usan patinetas, bicicletas, no traen un casco? Siempre será más barato, el más caro de los cascos, que las operaciones neuro, ¿no? Sí, por supuesto. El trauma pediátrico sí cobra relevancia. En primer lugar, en el área de educación, en las escuelas, ¿sí? Porque a veces inclusive no es identificado. Ya estamos viendo, por ejemplo, problemas por traumas que se consideraban banales, ¿sí? Y que los niños después llegan con problemas de vértigo, cefalea, ¿sí? O alteraciones como comentaba hace un momento, o sea, no debemos de ver al paciente pediátrico como un problema a resolver en ese momento, sino un potencial que debemos de preservar, ¿sí? Entonces, el trauma craneal leve que se da muy comúnmente en las escuelas, sobre todo en los deportes de contacto, y que no es identificado, es muy importante la concientización del manejo, sobre todo de quienes están a cargo de los niños, al cuidado de los niños, ¿sí? Un trauma en un deporte puede ser significativo, y un trauma repetitivo en un deporte puede ser inclusive de consecuencias neurológicas con secuelas o inclusive fatales, aún considerándose un trauma leve en un inicio. En cuanto a los traumas ya más severos, pues vemos también todavía los accidentes automovilísticos o el uso de bicicletas o vehículos motores de motocicletas, en las cuales vemos a los padres que llevan a los hijos sin traer casco, ¿no? Y como usted bien menciona, el costo de un casco es ínfimo en comparación a todo lo que puede prevenir, ¿sí? Entonces sí es muy importante aquí más el aspecto preventivo, ¿sí? Y educativo, concientizar a las personas, perdón, valga la expresión. No sé si quieres agregar algo. Bueno, no, solamente recalcar, nosotros encontramos la diferencia de la protección, no nada más en el ciclista, ¿verdad? Que es una actividad que se promueve mucho en la ciudad, y que pues el ciclista si trae su chaleco o alguna otra cosa, pero el casco no, y otras protecciones. La diferencia entre sobrevivir o tener secuelas severas que ya dejan de por vida es la protección, y en el ciclista, y más en accidentes de más impacto, ¿no? En el caso de los motociclistas nosotros lo sabemos y lo vemos. El paciente que llega directo a quirófano, a terapia, suele ser el que no traía su casco de protección, ¿no? Entonces, sí, recalcar los aspectos de protección y de educación vial, no solo de los automovilistas, sino de los ciclistas, que creo que en el ciclista hace falta mucha educación vial también. Vamos a pasar a la última pregunta, si alguien tiene. La frecuencia de cesáreas aquí en Jalisco de las mujeres embarazadas, ¿cuántas se someten a cesárea? De las que dan a luz, ¿cuántas se someten a cesárea? De acuerdo a los últimos reportes, nuestra tasa anda entre 32 por cada 100,000. ¿32 por cada 100,000 mujeres? Sí, o sea, es la general. ¿Por cada 100,000 mujeres que dan a luz? Es una tasa, es una referencia, ¿sí? Pero la incidencia
puedo así traducir, son 32, 40%. Y también en nosotros, en nuestro hospital, y siendo un hospital de referencia, ¿eh? Pero es 32 por cada 100, allí sí por ciento. Así es en otra cosa, sí, pero cuando se refiere la general, las tasas están en 34 por 100,000. Es decir, vamos a ubicarnos aquí, 35 al 40% son nacidos por cesáreas, de 100. ¿De 100 personas? Sí. 35, 40. Tasas, la OMS nos dice el 20%, el 25%, ojo aquí, depende del hospital donde estén. Un hospital de alta concentración no puede tener esas tasas que debiera de tenerlas. Y hablo en lo siguiente, imagínense el Instituto Nacional de Perinatología, donde se concentra el muy alto riesgo, pues sus incidencias son el 80%, ¿eh? Y aquí tenemos el 35 o 40%. Entonces 35 o 40% de todos de las mujeres que dan a luz. Sí. Ajá. Sí, para que no se confundan. A nivel Jalisco. A nivel Jalisco. Pero, bueno, okay. Pero, entonces, de las que nacen en el hospital, 35-40%. Y es, no, esa es la media nacional. No hay que confundirlo mejor. 32% lo que se tiene en Jalisco, 35 al 40% lo que tenemos nosotros. Ustedes los han visto, sí, se ha incrementado. O sea, ese es nuestro gran problema. Lo ideal es el 20% que nos dice nuestra norma oficial mexicana, pero realmente estamos muy lejos de cumplir ese objetivo. Es que la verdad que hay muchos factores y sería aquí polemizar en dónde está el gran problema, ¿no? Porque el reto es evitar la primera cesárea. Ese es el reto. Y si hay estrategias para evitar la primera cesárea. Y si evitamos la primera cesárea, yo pienso que resolveríamos mucho del problema. Porque esa paciente seguro que la segunda va a ser cesárea. Y ya con 2 cesáreas, entonces los riesgos de complicaciones se incrementan muchísimo. Híjoles. Miren, existen médicamente indicaciones para una cesárea. Hay factores maternos y factores fetales, médicamente hablando. Hay factores maternos, por ejemplo, una preeclampsia, una hipertensa que no se controla y hay que sacar al bebé porque está sufriendo, es una indicación. Una desproporción cefalopélvica que no cabe el bebé. Infecciones como, por ejemplo, condilomas, que no puede salir el bebé porque se va a contagiar. Sí, son ejemplos de condiciones maternas. Existen condiciones fetales, bebés que tienen restricción del crecimiento intrauterino y no van a tolerar un trabajo de parto. Entonces eso hay que sacarlo vía cesárea. Si es un bebé macrosómico, secundaria obesidad y secundaria diabetes, que hay una epidemia de obesidad y de diabetes por detrás de estos bebés, hay que sacarlo por cesárea porque no va a caber. Esas son las condiciones, ejemplos de condiciones médicas indicadas. Pero también actualmente existe la indicación por petición materna, que es una condición social y que es muy importante en las implicaciones actuales. Muchas mujeres dicen, yo no quiero tener dolores de parto, no quiero que se me afloje todo, quiero mejor una cesárea. Y el médico quizá por comodidad dice, pues se programa tal cesárea tal día. Entonces, la prevalencia en los hospitales privados puede llegar hasta el 80-90% de cesáreas, o sea, se ven 9 cesáreas y un parto. Entonces, pero a nivel institucional son las condiciones que refiere el doctor Fajardo. Entonces, es multifactorial y no sería justo decir es solo esto. Es una condición de muchos lados. Y baste decir también que existe mucha obesidad, mucha diabetes, mal control. Y quiero ahondar nada más un minuto en... Comentaban que cuál es el problema del parto pretérmino, metiendo un poquito en el módulo, que creo que es muy importante. ¿Cuál es la política? ¿Conocemos los factores de riesgo? Sí.
¿Sabemos qué hacer? Sí. Pero la política, o sea, las políticas públicas sí se dan, sí se dan. ¿Qué está fallando? Las pacientes siguen sin tener controles prenatales en unidades, en la zona metropolitana, en las zonas y en las zonas rurales, siguen sin ir, siguen sin tener control prenatal, sin control de obesidad. También es cierto que a veces en los hospitales de primer nivel no hay ultrasonido para hacer las mediciones o el material. Entonces, se está fallando en la efectividad real. Las condiciones se conocen y la política se puso, pero ya el hecho de hacerlo es donde fallamos. ¿Hay algún indicador de qué porcentaje sí acuden adecuadamente? ¿Al control prenatal? 30-40%. En nosotros. Bien, yo creo que con esto damos por concluida nuestra rueda de prensa y agradecemos su presencia a todos, así como la difusión que hagan de esta información. Que tengan todos un excelente día. Doctor, oye, también a los hospitales privados.